Rusia está sufriendo ciertos cambios significativos en el gobierno. El presidente Vladimir Putin ya pues, finalmente entró de lleno en este hecho de su quinto mandato de este país, de Rusia, y lo hace obviamente en un momento en el cual ya van 2 años de conflicto contra Ucrania. Hay ciertos movimientos un poco sospechosos en torno a este conflicto por parte de lo que sería el anterior ministro de la Defensa, Sergei Shoigu. En un momento vamos a hablar de todo esto, porque este tipo de medios de comunicación occidentales, como en este caso es Euronews, están hablando acerca de cómo Vladimir Putin sustituyó a Sergei Shoigu como ministro de la Defensa y cómo Patrushev ya va a salir de este cargo del jefe del Consejo de Seguridad y el cargo ese lo va a ocupar Sergei Shoigu. Muchos dicen, bueno, le dieron más poder, le dieron más control. No, prácticamente lo mandaron a volar. Prácticamente le dijeron a Sergei Shoigu, vete a este consejo de seguridad y ya luego me dices cómo resulta. Porque vamos a hacer un breve momento antes de continuar con todo este tema de la posibilidad de la entrada de armas nucleares en Suecia, y por supuesto el cómo también se han llegado a presentar más asentamientos en la región de Kharkov, gracias a todos estos movimientos que hemos visto a lo largo de la semana. Pero bueno, vamos a dividirnos en un poco más de temas, pero en este caso, en el de Sergei Shoigu, ¿por qué es importante? Porque es el ministro de la Defensa, en un momento en el que Rusia tiene este conflicto militar contra Ucrania. Vimos el ataque que se llevó a cabo en el Crocus City Hall, señalado como un ataque terrorista, que dejó lamentablemente cientos, que dejó lamentablemente decenas de personas sin vida, y por supuesto este último ataque que ocurrió el fin de semana por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que lamentablemente realizaron un ataque en la región de Belgorod y lo hicieron a una zona de edificios departamentales. Un segmento de estos edificios lamentablemente colapsó. Ya iban hasta el último recorte, casi 17 personas sin vida después de este ataque por parte de Ucrania a esta zona rusa, Belgorod. ¿Por qué es importante recalcarlo? Porque los ataques de Zelensky son de esta forma. Atacan las zonas civiles porque están desesperados, porque ya no pueden avanzar, porque saben que la guerra está más allá de lo perdida, pero necesitan demostrarle algo así a los ciudadanos, a sus patrocinadores, que siguen avanzando en esta guerra con Rusia. Vemos la salida de Sergei Shoigu como algo muy importante, como algo que se esperaba incluso desde ya hace un año, cuando veíamos que este grupo militar Wagner tomaron el control de esta zona de Bakhmut, lograron tomar el control de este territorio, y casualmente después de que se confirmara la toma por parte de este grupo militar Wagner, daban a conocer un presunto ataque a la base donde se encontraba este grupo militar. Acusó Yevgeny Prigozhin, el ex líder de este grupo, que el ministro de la Defensa, Sergei Shoigu, habría realizado el ataque a este grupo mientras estaban descansando. Casi, casi logran orquestar un golpe de Estado contra Rusia con este grupo militar. Vladimir Putin rápidamente le hizo una llamada a Yevgeny Prigozhin, le dijo qué fue lo que pasó. Tú eres mi amigo, así que explícame qué es lo que realmente está pasando. Prigozhin le dijo que sufrieron un ataque y todo este asunto, y fue cuando tomaron la decisión de disolver el grupo, o bueno, retirar al grupo del frente de la batalla contra Ucrania. Dejar a Sergei Shoigu pues que siguiera siendo prácticamente un berrinche, porque ya los ciudadanos no lo querían. Realmente los ciudadanos no lo querían, no confiaban en él y querían precisamente que se fuera
del Ministerio de la Defensa. Incluso sonaba la posibilidad de Yevgeny Prigozhin de formar parte de lo que sería el gobierno ruso. Era muy poco probable, le servía mejor a Vladimir Putin en el exterior, pero después vino todo este asunto de la avioneta donde iban varios de los líderes de este grupo militar Wagner, y obviamente ese peso, esa mancha cayó sobre Sergei Shoigu. Y digamos que fue la oportunidad de Vladimir Putin de quitarle el poder del Ministerio de la Defensa. Muchos dicen, bueno, ahora va a ser el jefe del Consejo de Seguridad. ¿Para qué lo quieres en este lugar? Puede tener mucho más poder. Realmente no. Tienen el poder que Putin les permite. Y era un poco más peligroso Sergei Shoigu al frente del Ministerio de la Defensa cuando están en una guerra, que por cierto, el que va a entrar como el reemplazo de Sergei Shoigu es precisamente el viceministro en funciones Andrei Belousov, un economista, porque Vladimir Putin quiere saber qué es todo lo que ha estado haciendo Sergei Shoigu en este Ministerio de la Defensa, que ha estado manejando una gran cantidad de recursos económicos. Andrei Belousov tiene la orden por parte de Putin de minimizar los gastos en este tema de la guerra, obviamente sin perjudicar el conflicto con Ucrania, y permitiendo, por supuesto, que los soldados reciban todos los beneficios. Pero sí prácticamente está mandando a Andrei Belousov a hacer una investigación de lo que estaba haciendo Sergei Shoigu. Entonces, ¿qué es lo que esconde este exministro de la Defensa? Es algo que va a lograr, digamos que desentrañar este nuevo ministro. Es muy importante este cambio. Por eso lo queríamos señalar, sobre todo porque posiblemente Putin se haya logrado quitar un enemigo de encima. Por el otro lado, hemos estado notando cada vez más asentamientos en la región de Kharkov, porque esto es algo muy, muy complicado de señalar después de que hubo un ataque a precisamente a esta zona civil en Belgorod. Este ataque ya se ha costado la vida de ya más de una docena de ciudadanos civiles inocentes que se encontraban en sus hogares sin molestar absolutamente a nadie. Un ataque que hizo precisamente el gobierno ucraniano como una forma de desesperación, porque necesitan demostrar que todavía hay fuerza, que todavía pueden enfrentarse a Moscú antes de llegar a esta famosa cumbre, antes de llegar a lo que sería este intento de pláticas para hablar de un posible alto al fuego sin Rusia, lo cual no va a servir en absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que está pasando? Las fuerzas de Rusia han estado empezando a movilizarse cada vez más, sobre todo en esta región de Kharkov. ¿Por qué esta región? Porque Ucrania no tiene defensas, no tiene soldados, no tiene absolutamente nada con lo que hacerle frente a Rusia. Y por eso se están movilizando sin ningún problema. Las aldeas Gatish, Krasno, Morokovet y Oleinikov han sido liberadas de las fuerzas de Kiev. Esto es lo que dijo el Ministerio de la Defensa de Rusia en su boletín diario. Son las personas que finalmente han logrado liberar las ciudades que finalmente han logrado liberar en las últimas 24 horas. Y también, lamentablemente, esto es algo que nos duele mucho, sobre todo porque estos soldados ucranianos que están al frente de la batalla no quieren seguir luchando. Ya no tenían la intención de luchar, pero los están obligando por parte de los que dirigen el ejército ucraniano. 1,500 soldados a lo largo de la línea del frente, lamentablemente, han perdido la vida en las últimas
últimas 24 horas. El presidente Zelensky dijo que Rusia había lanzado una gran ofensiva a gran escala en esta región, pero lo que realmente ha hecho Vladimir Putin es realizar una ofensiva, no una gran escalada, no un gran enfrentamiento contra Zelensky. Simple y sencillamente, Zelensky ya no tiene armas, no tiene municiones, no tiene absolutamente nada. Y también porque está realizando estos ataques precisamente Rusia contra los territorios ucranianos. O bueno, toda esta región de Kharkov, que de hecho los combates están continuando cerca de los asentamientos de Dnipro, Volchansk y lo que es Kazakia. Estos son los territorios que están siendo controlados o bueno, que están realizando diversos combates en este momento entre Ucrania y Rusia. El ejército ucraniano pierde hasta 100 soldados, 2 tanques, 2 vehículos blindados Kozak en esta área, de acuerdo a las últimas declaraciones. Lamentablemente a Zelensky no le importa cuántos soldados pierda, va a seguir obligando a más ciudadanos a ir al frente de la batalla. ¿Pero por qué lanzan esta batalla? Bueno, por el ataque que se llevó a cabo este fin de semana, precisamente el sábado, fue a una cafetería. A una cafetería. No estamos hablando de una base militar rusa, no estamos hablando de una zona donde habían soldados, no. A una cafetería. A una cafetería y perdieron 3 personas la vida en este ataque. ¿Y qué fue lo que pasó este domingo? Bueno, hubo un ataque a una zona residencial y a diversas, hubo ciertas repercusiones a lo largo, alrededor de esta zona departamental. El edificio cayó, colapsó con colapsó con decenas de personas en su interior. Las autoridades de rescate continúan tratando de llegar hasta las últimas personas, o esto es lo que revelan en la última hora. Obviamente Rusia no iba a permitir que en este caso Zelensky se saliera con la suya y realizara este tipo de ataques contra las ciudades rusas sin recibir una respuesta, pero lo hace de forma efectiva, al frente de la batalla, avanzando, realmente avanzando, no solo conteniendo a los ciudadanos, a los soldados rusos, porque eso es lo que habían estado haciendo, sostener, contener, y como Ucrania quería avanzar y Rusia no les permitía, entonces perdieron a muchos soldados, los ucranianos obviamente, y Rusia no perdió a ningún soldado, o bueno, no el número tan extraordinario que tienen en este caso los ucranianos, porque muchos de ellos ni siquiera saben combatir. Por el otro lado, obviamente, también esta contención es lo que le ha costado a muchos soldados ucranianos perder la vida. Y finalmente vamos a hablar de un país de la OTAN. Rápidamente es Suecia, quien podría permitir que los Estados Unidos coloque armas nucleares en su territorio. Pero esto solo va a pasar si este país se ve envuelto en un conflicto militar. O sea, si la OTAN, porque se le olvida a Suecia que ahora forma parte de la OTAN. Estados Unidos quiere llevar armas nucleares o armas en general a Suecia y Finlandia. En Finlandia ya lo consiguieron. Eso es algo que vamos a recalcar. En Finlandia ya lo consiguieron precisamente porque venía dentro del paquete que Sanna Marin firmó para unirse a la OTAN, permitir el acceso de armas a una base militar, a pesar de que Sanna Marin dijo no va a haber una base militar en Finlandia. La hay. Ya la están construyendo, está a 130 kilómetros de la frontera con Rusia. Esto le va a costar mucho a Finlandia. Y también el nuevo gobierno, ya una vez que sacaron a Sanna Marin, el nuevo gobierno está de hecho implementando o tratando de llegar a crear una ley que permita el traslado y la permanencia de armas nucleares en Finlandia, porque es ilegal tener armas nucleares o permitir que pasen por ese territorio para llegar a otro lugar. Es completamente ilegal, pero Finlandia ya prácticamente lo hizo ilegal. Y por el otro lado, Suecia, ellos no permitían como tal que Estados Unidos coloque armas nucleares, a menos que en su territorio se llegue a un enfrentamiento, que se vean arrastrados a un conflicto militar. Eso fue lo que dijo el primer ministro Ulf Kristersson.
Prácticamente le está diciendo a Estados Unidos, ok, si nos vamos de guerra con Rusia, sí te voy a dejar que traigas tus armas nucleares. Si no, ni te molestes. Porque o tenemos guerra o no la tenemos. En una entrevista, este funcionario dijo que desde que se unió a la OTAN, el gobierno ha presentado 2 propuestas a este parlamento, afirmando que Estocolmo no va a tener ni tropas extranjeras permanentes o armas nucleares de este tipo. Así que definitivamente esto es muy complicado para los planes de la OTAN, pero no importa. No importa siempre y cuando, en el momento justo para llegar a una guerra con Rusia, Suecia sepa que va a ser uno de los principales países en la mira de Moscú. Si se llega a una tercera guerra mundial, todos esperamos que no, pero si se logra llegar toda esta situación, generar toda esta situación para entrar a una tercera guerra mundial, Suecia va a ser uno de los primeros países en la mira de Rusia porque sabrán que tendrán las armas de Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.